Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Max Álvarez. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Oficial de León. Y el día de hoy vengo a hacerles una recomendación sobre una lectura que es el Manifiesto Comunista de Karl Marx. Sobre el autor les puedo comentar que fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Ahora voy a hablarles un poco sobre el libro. Me gustaría comenzar esta breve reseña con la contextualización histórica en la cual se publicó este escrito. Al ser redactado y lanzado a mediados del siglo XIX, en 1849 aproximadamente, nos encontramos con una etapa de la humanidad donde la crítica política y el constante surgimiento de corrientes filosóficas, pensadores y en especial sistemas políticos se encontraban a la orden del día. La situación económica mundial, especialmente en Europa, donde comenzó la verdadera explotación de recursos, la sobreproducción y el consumismo comenzaba su auge, causó que diferentes ciudadanos y pensadores alemanes emigraran a diferentes países de Europa, entre ellos Karl Marx, los cuales buscaron acuñar un sistema político que aboliera por completo las clases sociales y entregara el control de recursos y producción a manos de quienes lo realizaban, en este caso pues los obreros. Como mencioné anteriormente, el Manifiesto Comunista es una obra que ya para nuestros días no tendría cabida mencionar o contemplar. El caso es que, a pesar de promover una ideología que consideramos absurda, esto por los claros ejemplos de los países que adoptaron este sistema político y al claro resultado en sus economías y relación con el resto del mundo, contiene ciertos puntos de los que la democracia no ha podido concretar o tan siquiera contemplar. Durante mi lectura de este manifiesto pude percibir varias intenciones en su discurso, desde el intento de desacreditación al sistema feudal, del cual alega Marx y Engels la burguesía abolió con la generación del capital por parte del sector privado, hasta cómo la burguesía se había convertido en lo que juró destruir, volviéndose un sistema feudal, donde el capital humano únicamente recibe lo mínimo para poder adquirir víveres y así, a duras penas, sobrevivir. Posterior a esto, el manifiesto intenta convencer al lector de que la clase trabajadora, o como ellos lo denominan, proletariado, funge únicamente como una máquina más, una materia prima o un insumo que es fácilmente sustituible, que no corresponde el salario percibido en comparación de las actividades desempeñadas. Durante esta época era prudente mencionarlo, puesto que gracias a este tipo de movimientos se logró reducir la jornada laboral en Francia, por ejemplo, a 10 horas por día. Dejando de lado lo anterior, el manifiesto toca varios puntos que, en mi opinión, son dignos de rescatar y mencionar para poder inculcar la semilla de la curiosidad en un posible nuevo lector. Uno de los principales es el número 10 de la lista de estándares que supone lograr el comunismo como forma establecida de gobierno en una nación, y cito: educación pública y gratuita de todos los niños y niñas, prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual, régimen combinado de la educación con la producción material, etc. Otro punto de la propaganda que llamó mucho mi atención es el mensaje ofrecido en un póster de propaganda soviética a finales de 1920, donde se nos presenta la mano de un campesino sosteniendo una hoz sobre un libro, el cual tiene la leyenda: para tener más hay que producir más, para producir más hay que saber más. Y por último, pero no menos importante, está la parte en la que el comunismo ofrece a las mujeres una separación de la explotación laboral vivida en la época, donde gracias a los bajos salarios ofrecidos en todas las fábricas, era necesario que los hijos, madres y padres salieran a trabajar para poder subsistir. Entonces se crearon propagandas similares a las de la página 76 de este libro, donde se aprecia a una madre de familia vestida con un uniforme despedirse de sus hijos,
Detrás de ella se aprecia cómo el Estado se encarga prácticamente de las necesidades de los niños, educación, alimentación, recreación, etc. La propaganda incluye la leyenda: una madre de familia se dirige a trabajar tranquila porque sabe que el Estado se encargará de la salud y la educación de sus hijos, quienes terminarán contribuyendo de una manera importante al conjunto de la sociedad. Para concluir, quiero hacer una reflexión sobre este escrito. En el prólogo mismo de esta edición, menciona que ciertas personas, incluidos los autores, argumentaron que debería ser dejado en algún cajón, olvidado por el tiempo y por las personas que alguna vez lo siguieron con tanto fervor. En lo personal, considero que es un texto histórico, el cual puede ser interpretado desde una perspectiva completamente opuesta a lo que promueve, identificando de manera concreta sus intenciones, su afán de promover la inconformidad en el sector trabajador y hasta cierto punto ver como enemigo al burgués dueño del capital y perceptor de la mayoría de las ganancias, fruto del esfuerzo colectivo. Entonces, el leer este libro ayuda a comprender de cierta manera las intenciones del comunismo per se y cómo la intervención del ser humano distorsiona y aleja de su motivo original a esta forma de gobierno, la cual, gracias a todos los ejemplos que tenemos, sabemos que no funciona. Para concluir, me gustaría dar una opinión breve sobre este libro, una opinión personal sobre este libro. A mí me parece una obra fantástica, como lo mencionaba anteriormente. El hecho de tener una guía sobre una innovadora forma de gobierno en aquel entonces, en la cual se aboliera la principal fuente de opresión en cuanto a las labores industriales se refiere, se me hace algo increíble, puesto que gracias a estas corrientes filosóficas podemos encontrar el surgimiento de otras ideas, otras ideologías y otras formas de realizar las actividades industriales, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, pude aprender con esta lectura que el individuo en ocasiones no es tan relevante si no colabora con el colectivo. En muchas ocasiones nos consideramos personas únicas, nos consideramos indispensables, nos consideramos autosuficientes y autosustentables, lo cual es completamente falso, puesto que desde que nacemos dependemos de alguien, de todo momento nosotros dependemos de alguien. Es muy complicado que alguien subsista por sí solo. Entonces, esta parte de apoyar al colectivo a mí se me hace bastante interesante. Como lo mencioné anteriormente, la parte de la distorsión de la ideología en cuanto llega a tener un contacto con la intervención humana es lo que la desmorona, es lo que la desbarata y es lo que la hace ser lo que pues es ahora mismo, ¿no? Tenemos ejemplos claros como lo es Cuba y Venezuela, la Unión Soviética, Rusia y todos esos países de Europa y Asia. Nos han dejado muy claro que por la intervención humana, el mal manejo y los intereses personales se han pasado a perjudicar a la población en general. Tenemos el ejemplo también de Corea del Norte, donde gracias a este tipo de gobierno que finalmente es una dictadura disfrazada de comunismo, ha perjudicado de manera increíble no solamente a su población, sino a muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque es importante que como seres humanos conozcamos un poco más de nuestra historia, que no estigmaticemos por completo una ideología, que tratemos de comprender hasta cierto punto las intenciones de un líder, de una persona influyente como lo puede ser un presidente, etcétera, etcétera.
Dice el dicho, no hagas cosas eh, buenas que parezcan malas, o viceversa. Entonces es importante que nosotros como estudiantes y como lectores abramos un poquito más nuestra mente, nuestra cabeza, a no estigmatizar una ideología, sino conocerla, no, tal vez no a profundidad, pero sí crearnos un criterio diferente al del colectivo. Eh, no porque una persona o un grupo de personas diga que algo está mal, quiere decir que así sea. Entonces, lo recomiendo bastante, lo recomiendo para las personas que tengan interés en saber, en conocer, en escuchar historia reciente, eh, política, formas de gobierno, en qué falló, cuáles fueron sus aciertos, eh, porque sí, tenía cosas buenas en la ideología comunista. Eh, Buenas intenciones o mal aplicados, pero esa es el caso. Por eso llamó mucho mi atención. Los fenómenos sociales son algo bastante interesante, que es digno de estudiar no solo por personas que se dediquen o que tengan alguna relación con, sino con todos, porque pues todos somos parte de la sociedad. Un saludo y gracias.